Todos los fines de semana profundizamos en los hechos más importantes de la agenda informativa. Cobertura total con nuestro enviado especial a Cuba, Juan Carlos Aguirre. Espere la más completa información desde el lugar de la noticia, entrevistas y las reacciones que se generarán en el primer encuentro de naciones hispanas del 2014. Elecciones presidenciales Colombia 2014. Espere este 25 de mayo la más completa cobertura con Juan Carlos Aguirre. Cobertura especial de NTN 24 de la cumbre de la CELAC en La Habana. Saludamos a nuestro enviado especial, Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, buenas tardes, adelante. Presidente, estamos en vivo para NTN 24. Quisiéramos saber cuál es el concepto que se puede tener en este momento desde Guatemala en esta reunión de la CELAC de la democracia en América Latina. Bueno, mire, yo creo que la democracia en América Latina va fortaleciéndose. Siempre nos queda un camino que recorrer para ir verdaderamente asegurando que esas democracias son estables, que esas democracias se van profundizando y que son democracias reales, participativas. Y yo creo que este es el espíritu que priva hoy aquí en la CELAC de parte de todos los jefes de Estado y de los estados caribeños. Hay quienes critican, presidente, que se haga una reunión en Cuba donde están países democráticos, pero dicen que están encabezados por un país que es dictadura. NTN 24 en el lugar de la noticia con Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, buenas noches y adelante con la información. Jesús Andrea, muy buenas noches, 7:39 hora local en el centro de la capital colombiana, en Bogotá. Como usted lo ha dicho, pues 2 personas se encuentran en este momento encadenadas en la Plaza Bolívar. Estamos hablando de Rafael Alejandro Hernández Real, exagente de inteligencia cubano, y también Yunieski Ramón Borges Jiménez. Ven entonces cómo van pasando las personas también hacia Haití, que están en este momento yendo, tal vez suponemos, a votar. Las autoridades de migración pues también hacen su respectivo trabajo, solicitan el pasaporte, revisan que esté en este caso sellado. Aquí jugó contra la prensa y contra Chile, pero en otros escenarios, sin el número 10, aunque con su habitual chaqueta negra, lleva otro tipo de juego donde los rivales, según él, parecieran no tener alternativa para lograr la victoria. La petición de Bolivia, ¿cree que la petición de Venezuela, la petición del presidente Correa en el día de hoy va a tener cabida dentro del resto de los miembros de la Organización de Estados Americanos? Mira, no tenemos otra alternativa, los cancilleres, de cómo refundar la OEA si queremos que sea una institución al servicio de los pueblos de América. ¿Refundación? Si no hay refundación, ¿hay salida de Bolivia, hay salida de los países del ALBA, por ejemplo? No habíamos pensado eso. Nuestra posición siempre será con propuestas, integrar, además de eso, la OEA esté al servicio de los pueblos. Correa, Chávez, Evo, Ortega tienen una posición, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también dijo que esta cumbre al parecer no tiene sentido cuando él viene a escuchar solamente críticas contra su gobierno, donde asegura que todo lo que pasa en América Latina es culpa de los Estados Unidos, parecido a discursos de hace 50 años. Ahora mi pregunta es, ¿esta cumbre es o no un fracaso, más aún cuando hay 3 documentos, pero no hay un acuerdo final? Y esto pues lleva a cierta interpretación de que simple y llanamente Cuba fue el punto de discordia para no tener un acuerdo final. Ustedes han perdido el norte del programa. Doctora, lo que pasa es que con todo el respeto para ustedes, todos los medios de comunicación que son privados pierden el norte cuando se trata de interpelar un poco también la posición. Simple y llanamente porque aquí se empezó a hablar de la protesta. Tengo al estudiante, doctora. No, déjeme responderle. Déjeme responderle porque también mi programa, mi equipo de producción y yo como periodista merecemos respeto. Y déjeme decirle algo. Hablamos de los estudiantes, hablamos de la propuesta, hablamos de la salida, tenemos un estudiante hablando, estamos hablando de eso, me dice que usted no estaba aquí para hablar de eso, sino para hablar como observadora de medios, de lo que ocurre en las coberturas de los medios de comunicación. Empezamos a hablar de la cobertura de los medios de comunicación en Venezuela y me dice que a usted le invitamos fue para hablar precisamente sobre el hashtag de la salida y para hablar sobre las protestas estudiantiles. Entonces pareciera que el tema para hablar es de acuerdo a lo que le convenga al entrevistado y no lo que se ha estipulado en este programa, y que para eso tenemos las dos caras de la moneda, a usted desde el sector oficial, desde observación de medios, y a este joven como estudiante de tesis de periodismo y además manifestante y dirigente estudiantil de estas protestas. Entonces es lo que no entiendo, profesora. Sí, ahora sí puede hablar, le estaba aclarando el punto. Le estaba aclarando el punto. Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. La primera es, a raíz de los números que ustedes ya deben estar manejando, obviamente que no se pueden conocer, a raíz de la participación que podemos ver en los centros de votación cuando hacemos el recorrido, ¿todavía se puede hablar de aquella intención que muchos han denunciado de un plebiscito en estas elecciones municipales hacia Nicolás Maduro y su gobierno? Y en esa conversación bastante informal que queremos hacer en este momento en NTN 24, que además Cala, como todos ustedes saben, es de CNN en español, que para muchos
frente a las pantallas, frente a los micrófonos, pueden pensar, es que son competencia. ¿Cómo es posible que esté NTN 24, por ejemplo, y CNN sentados en una misma silla? Pero yo le agregaría que en este momento, cuando hablamos incluso de derechos humanos, cuando hablamos de libertad de expresión tan golpeada en muchos países de América Latina, pareciera que más allá de una competencia existe una unidad. Somos hermanos. ¿Para qué uno viene a la vida? Para sufrir. Aseguran no ser nadie porque nadie los valora. Siempre los han despreciado. Si hay algo que tienen en común todas estas personas es que según ellos se sienten sucios, pero también es cierto que si bien se quieren salir de esta vida, ninguno tiene el valor para dejarla. Desde la Plaza Botero, Juan Carlos Aguirre, Cosmovisión Noticias. No habló de su pasado, solo del presente que prefiere no vivir. Ser parte de la calle no es ver desde lejos, es sentir el dolor de ser tratados como un papel más en el suelo, al que se pisa o al que se escupe. Vivir en la calle, no importa la edad, es ser basura. Yo no he visto cosas, a mí me han pasado. Yo he estado robando y me han agarrado los policías y me han llevado para los hidrotubos del río Guaire y me han lanzado amarrado para matarme. ¿Qué sueñas? Análisis de Latino para Latino. Es informar sobre los hechos más importantes ocurridos durante la semana y profundizar en las noticias de nuestra región y del mundo. Expertos que analizan los temas más destacados, mientras sus protagonistas generan nuevas noticias. El resumen de lo más noticioso ocurrido durante la semana todos los sábados y domingos al caer la tarde. Por NTN 24.